dicho que esa era una posibilidad, pero ahora confirma que este fin de mes Una palomita vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde grabado tu nombre y el mío llora, llora. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería de enojarte. Porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Una palomita vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde grabado tu nombre y el mío llora, llora. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería de enojarte. Porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. De Paraguay, suena, talento de barrio. Y además, Johnny Fabra. Para vos, guachín, tía, Corecha. Acércate, bandida, hagamos la escondida. Sé que tienes su nombre y que a él le respondes. Acércate, bandida, hagamos la escondida.
tienes un nombre y que a él le respondes. Acércate, bandida, amiga escondida. Sé que tienes un nombre y que a él le respondes. Date cuenta, chica, que ese hombre te maltrata. Siempre con sus golpes, cualquier día de tú te mata. Tú vendrías siendo una de sus tantas gatas. Vete conmigo, nena, y olvídate de esa rata. Que cara rota no merece tu cariño. Que te deja tirado y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote, mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo esperándote, aquí estoy yo deseándote, mientras que él utilizándote, mientras que él maltratándote. Aquí estoy yo esperándote, aquí estoy yo deseándote, mientras que él utilizándote, mientras que él maltratándote. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que mi alma te llevo, que mi alma te llevo. No. La cumbia se hace. Y tú pintar mi dolor si salgo a la calle, con lluvia que cae. Tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo, los hombres también lloran, déjame llorar. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y que no me vean llorar. Porque en el amor se sufre, se llora, pero se aprende. Fusionando estilos. ¡Hey! ¡Remixero! de la Fiestera Music. Hoy me duele pensar que el amor se escondió de mí. Dices que Hola gente, ¿cómo están? Ya arranca Lulax Supremo y realmente hoy estoy un poco raro, incómodo. Hoy tengo sentimiento encontrado porque el día de hoy me desperté a las 5 de la mañana para venir acá, tempranito, sabiendo de que no iba a conseguir muy fácil conductor de plataforma. Resulta ser que yo ya estaba viniendo tranquilito ya en mi vehículo, ¿verdad? Con un chofer. Y como había tanta lluvia en las calles azucenas, se generó un poco de raudal. Al costado de la Recoleta, estaba yo así tranquilitamente sentado esperando al llegar, ¿verdad? Y el vehículo tenía una pequeña abertura en la ventana. Resulta ser que pasa una camioneta 18x18, no era 4x4, y tira agua dentro del vehículo y tragué raudal. Y no solamente eso, sino que también me entró en mi ojo. Por eso notarán que mi voz está un poco... Sí, raudal. No, tragué raudal. No, es otra cosa. Así que si de repente me escuchan un poco raro hoy, es porque tengo todavía un poco de raudal en mi garganta, pero no pasa nada porque ya arranca Lulax Supremo. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Cómo está la gente linda de YouTube, de Twitch, de TikTok, de Instagram, de Telegram, de todas las plataformas donde lo están viendo? Yo, la verdad que muy bien, muy contento de estar compartiendo un día más con todos ustedes. Quiero hablar con él. Sí, señor. Conseguime, por favor, un micrófono porque quiero hablarle. Sí.
Buen día, Domingo Ayala, ¿cómo estás? Qué puta cosa. ¿Cómo andamos, mi bro? ¿Todo bien, veo? Súper bien. ¿Dónde te agarró la lluvia hoy? Desde mi casa. Porque a las 3 por ahí empezó a llover. ¿Y cómo hiciste para Tormenta salir del...? fuertísimo fue. ¿Cómo fue? Tormenta fuertísimo, yo. ¿Y no le pasó nada a tu casa? No, por suerte no. ¿Viste qué famoso pasa esto y gotea todo adentro? Eso a veces. En mi Sí, casa no. me lo pasa eso. No, en mi casa no. Iba a ser raro que, o sea, va a ser, no sé cómo que mi casa gotee todo y otra casa yo me voy a arreglar y eso porque gotean. O sea, Ah, yo como siempre va a dicen, tener como dicen en casa de herrero, cuchillo de palo. esa onda. O sea, carpintero de Isilla ahí. Mira, ¿viste, peor? O sea, no... ¿qué era? Luz no había, eso sí es cierto. No había luz en J. Augusto Saldívar. No había luz, se fue la luz con la tormenta. Me entero que hay luz en J. Augusto Saldívar. ¿En serio que te digo? ¿Y cómo hiciste para salir del barro, del lodo? O ya hay calle hacia tu casa. No, ahí había faltado, viejo. Mentira. ¿En serio? ¿Qué hay de cierto que te tiró una carreta hasta la ruta? Y mi carreta tiene techito. Que yo le mandé a hacer. ¿Qué niveles? Sí. le ¿Y mandé. pero estás bien? Mis bueyes loco caíron. Tus bueyes. ¿Por qué? Y porque se mojaron todo, cacho. Bajo, ¿verdad? Y todavía no hice un techito para ellos. Pero de a poco. De a poco Como ya decía hace. como dice el dicho, Ve catupe. en casa del albañil Ve catumbo y yo, ve. no recoge garage para güey. Así es. Bueno, gracias, Domingo. Me preocupa inamigo, será. Y después si me quedo así para siempre. Igual, tengo una voz de una chica cheta. ¿Verdad? Sí, también. Eso es lo peor de todo. Tipo, toda mi vida yo me cuidé, no fumé ningún cigarrillo. A no ser que este programa sponsoree una marca de cigarrillo. Ahí fumo todo el día. Sí, señor. Buen día, Will Paliacho. ¿Cómo estás, mi bro? Hola, ¿cómo te va? Un poco será la felicidad, la alegría. Se vino el ciclón, papá. ¿Podés decir que estas lluvias son las lágrimas de los olimpistas? Son las lágrimas de tu hermana. Mi hermano olimpista, por eso. Ahí está. Entonces, bien dicho. Will, ¿Cómo te va, Lulax? victoria ayer de el ciclón de Barrio Obrero, el más popular. Por fin ese equipo puerquesa ganó algo. Que hay que decir algo. Con un equipo que tiene muchas bajas, logró la victoria de igual manera, ¿eh? Eso es dentro de todo relativamente bueno. Así, ojalá que se pongan las pilas los otros puercasos. Claro, porque te puede, si por ejemplo Que no se ponen las pilas. hay algún juvenil que juega mejor que vos, te puede llegar a... Totalmente. Así nomás. Yo estoy pensando ya en irme a la reserva del cerro, por ahí tengo una chance, boludo. Tanto lesionado que hay. Así luego. Sí. Me gustaría verle a Domingo con la camiseta azulgrana algún día. A mí da. No Él sé tiene ya. que volver Yo al sé que él fútbol. va a ser profesional y por más que sea olimpero, igual va a ser lo mejor para el equipo. No, va a rechazar como el jugador de Ruyoñu. Totalmente. No, va a hacer eso él. Luego de la victoria de Cerro Porteño ante el Junior, ¿ves algún cambio para el resultado posible del clásico? Del clásico, ¿puedo decir por sábados? No. Ah. Sábado dijo que va a terminar 2-0, no dijo Y quién va a ganar. yo sostengo lo mismo. Yo creo que va a ganar 2-0 alguien. No sé quién. No te la jugás. No, porque ¿qué pasa? O sea, no. Eso sí, creo que va a ser un partido medio caigüe. Va a Caigüerón. ser- Sí, yo creo que sí. Por más de que el resultado parezca interesante, yo creo que va a ser caigüe el partido. Voy a decir algo. Perdí una amiga por el clásico pasado. ¿Por qué? Porque Olimpia le ganó a Cerro y nunca más me respondió ningún mensaje Ana Laura después de pagarme. Después de pagar. Bueno, pero lo importante es que te pagó. Y sí, pero no sé si vale la pena perder una amistad de una persona tan buena y Por dinero. inteligente por dinero. Y depende, ¿verdad? ¿O qué decir? Nunca, por ejemplo, cumplió con el tema del piletazo. Sí, pero eso era una promesa si es que ganaba. Puede decir que ahora, en medio de la lluvia, te puede invitar al piletazo. Y puede ser, pero va a ser muy raro. Sí, claro. Porque no podés piletear durante la lluvia porque es como tomar agua mientras haces pipí. No tiene sentido. Es verdad, ¿cómo? Epa. Tiene sentido. Después vamos a hablar de eso más tarde. ¿Sabes qué es lo que llegó también al Bonanza? ¿Qué pasó? Cobramos lo que es la quincena. Mira un poco. Sí, pero ahora estoy tratando de bicicletar como loco y no me permite mi banco. Me parece que ya me
me desvisto y ya no vamos a tener plata para venir los próximos 15 días. O sea que te vas a tomar unos días. Y vamos a ver ahora si es que con esta campeona logramos asaltar a alguien ahora. No, la gente de Cerro es conocida por ser gente muy trabajadora. Totalmente, Así trabaja que en la no, calle. Sí, no estoy de sí. acuerdo, ¿eh? Sí, vamos a ver. Bueno, gracias, Will. Dale. No se olviden de que nos pueden enviar su mensaje al 0984-499-125 y voy a decirlo ya ahora. Hoy nos visita una ex barra brava. Y voy a decir, Lauri, y no me importa si no viene. Y lo voy a decir. Y si no viene, que me partan un rayo. Hoy va a estar con nosotros Fabi Martínez. Fuerte el aplauso, por favor. Se estará enterando ahora de que va a estar hoy con nosotros. Sí. Hablando de gente de Cerro y trabajadora, quiero hablar con Jamín, por favor. Buen día, Jamín, ¿cómo estás? Mi baby, mi reina, Hola, buen día, ¿cómo estamos? mi nena Fichu. Amigo, basta. ¿Qué hay de cierto que viniste en zapatilla hoy? El radón me trajo, perdón. Por más que venga mi camionito. Quiero decir nomás que yo llegué también en short. ¡Ey! Creo que eras vos al que le mojé en el bol, Y perdón. podría ser. Podría ser. Pero vos no sabías que era yo. No, Porque si no, no lo hubieras hecho. no te hubiera dicho, bájate, te llevo. Vamos pues juntos. Sí. Jamín, ¿qué posibilidad hay de que vos me busques todos los días? Y pásame tu UI, depende de la zona. Yo creo que te quedo de camino, ¿eh? Y ya me da calor, ¿eh? Como si fuera que nunca se va a mi casa. Pásame tu UX. ¿Qué parte, qué barrio? Bueno, exactamente la dirección. No, después no me te voy a pasar porque no quiero decir acá en vivo dónde vivo porque me van a rotear después. ¿Cómo? Sí. Me pueden esperar fuera de mi casa los detractores. Ok. Los seguidores de No Pensé Pasar por Esto. Qué fuerte. O sea que son dos nomás. ¿No? Que son 3, dice Lauri. Lauri. Demonio. ¿Estás feliz con la victoria de tu club, Camín? La verdad que no vi el partido porque estaba yo en mi partido. Y puite, cabrón. No salimos campeonas, pero Perdieron. el partido y nos eliminamos. Qué bajón, Jamín. Bajo. Pero por lo menos no todo es malo. Al menos ganó Cerro. Por lo menos Cerro ganó. No Sí, vi sí. tampoco el gol. O sea, tipo, ya salí de casa. ¿Y qué, ¿y qué tal, ¿Qué pasa? solterita? Legalmente, Jamín, ya no te llama a tirar onda. ¿Por qué? Porque después las chicas me putean ya en el Instagram. ¿Qué es lo ¿Por qué que con piensan esa... no tenemos onda? No Con tiene esa argelada de Jamín Guau te metes y a mí no me haces caso. sentido. Y bueno, y tienen que ser un poco argeladitas las... ¿Vos decís que eso es sexy, Jamín? Sí. Y a muchos les gusta, no sé. Así le gusta vivir mal. Así te gusta. Que la chica Sí. se tire del auto Sí. en movimiento. Sí. En este caso no te puedes tirar del auto porque vos manejás. Enfermitas. Vos no haces eso. No, ese es ambú. Capaz yo te empuje porque yo lo manejo. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, está bien, ¿Me Jamín. dejas trabajar? Me alegro que estés bien, ¿sí? Sí. Cuídate, Avísame si sí. quieres un abrazo. Epa. ¿Ahora quieres? No quiero hacer que se pare. Y Jazmín tampoco. Bueno. Ahora sí. Vamos al momento más importante del programa, sí, señores. No. Acá ya están preguntando. ¿Está Lauri ahí? Saludos de Formosa, dicen acá. No está Lauri, ¿eh? Hablando de eso, ayer vi que Carmiña Masi ofreció su ropa interior para subasta. Anteayer ya fue, pero ayer vi el clipeado. Así que nada, si están interesados, entro un 20. Sí. Podemos hacer una vaquita suprema acá. ¿Cuánto dicen que cuesta la tanga, o sea, la ropa interior? Hoy, a precio de mercado. Sin la inflación, nada. Ya, yo nunca pagué por ropa interior. Ni por ropa exterior. Yo nunca pagué por nada, luego, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Están diciendo acá que Fabi capaz se enoja con Cami. Voy a hablar con Cami, por favor.
Llueve muy fuerte acá en Capiatá, dicen acá. Bueno, gente, cuídense que si van a salir, no atropellen los raudales. Mejor llegar un chiquital a su trabajo que no llegar. Bueno, le van a echar nomás a su trabajo, pero no pasa nada. Sí. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Hola, buen día. Cami, ¿Sí? ¿cómo estás? Te dije, me decís buen día. Bien. Me alegro que estés bien. Te cuento nomás que hoy va a venir Fabi Martínez. Genial. Y nada, quiero que actúes como si fuera que no nos conocemos para que no te haga ningún tipo de daño. Pero con Fabi nos conocemos del colegio ya. Su hermano era mi compañero. Vos sos vecina de Fabi Martínez. Sí, era. O sea que Fabi Martínez era tu cuñada. Sí. ¿En serio me decís? Qué chico que él, San Antonio. Sí. Y cuando venga hoy, por favor, no me mire a los ojos porque ella se va a poner celosa, ¿eh? Claro, claro. Está bien. A Jamie también le debería decir lo mismo. Y encima en el diario, Ah, ella se retira, dice. Se va a retirar ella. ¿por qué se va a retirar ella? ¿Qué épico vas a irte a hacer otro programa, Gamín? No, tengo que hacer otro programa. A Cipio se le dice, Tengo que trabajar con el señor Salvador Icar y el señor J. o sea, vos estás diciendo que esa es tu excusa para no estar acá cuando está Fabi. ¿Qué es lo que dijo Cami? Con periodistas de verdad, dijo. No, este inadaptado. ¡Qué fuerte! Hoy, todo contra mí, ¿o qué? Sí. 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 O Te sea, está lloviendo, ¿tu culpa? por lo general siempre lo de todas las chicas contra mí, pero ¿Y podés contra todas? la verdad que no. La verdad que no puedo, no voy a lo mentir. ¿Podés o no? No. Ah, muy bien. No. Pero, ¿qué insinúas, Cami, cuando decís? O sea, no me gusta que estoy hablando con Jazmín y cuchichea a Cami. Estoy hablando con Cami y cuchichea a Jazmín. Cuando ustedes tienen el micrófono en su mano, tienen que hablar. Después, calladita la boca, por favor. Sí, no. Cami, ¿Qué pasó? ¿qué es lo que está gritando ahí? Y estoy triste porque Ja se va a ir. Me va a dejar sola acá. Pero dijiste, se va a ir con periodistas de verdad, dijiste. No. Yo no digo esas cosas. Para tu información, Cami, yo ya estoy en el primer semestre de periodismo, ¿ok? Así que ya me podés decir ya, periodista. Lick. Lick. Solamente me faltan 4 añitos y medio y una tesis y ya estoy. Sí. Así que me gustaría que me respetes. Dentro de 4 años, entonces. Cami, ¿te parece ya, Rufo, que todo el tiempo quiere estar enfrente de la cámara? Y no me hables entonces. Porque no, porque cuando no estamos en vivo, me decís, qué lindo te queda tu nuevo peinado. Y me quiere hacer cosquillita, wow. Ay, no tengo cosquilla, Cami, le digo yo. Alejate, por favor. Así que nada. Ahora sí, si no, Ipu Relleno dice acá el que hace un programa donde hablan de dibujitos, pero bueno. Ahora sí, vamos a los titulares. ¿Qué es lo que pasa, Lauri? Ah, se fue tu computadora en el raudal, ¿eso es lo que está diciendo? Sí. Bueno, vamos a leer entonces la tapa del diario, que es, ¿cómo leer los titulares? Es un sinónimo. Después te explico, Camilo, que es un sinónimo, porque no estudias periodismo. Y dice así, ¿qué pasa? Orecobo y detalles demoníacos, dice. Cubrió con cal a pajarito y levantó pared alrededor, dice. Cayó el que mató Jaupe y revocó a compatriota. Ah, esta es la info que vimos ayer, que le habían asesinado a alguien y le habían revocado contra la pared. Muy fuerte, ¿eh? Rumbo, brother, para allá, boludo.
En serio, muy simpático, me hace sacar el lugar. Ese programa de porquería de dibujito también empieza tarde como el tuyo, dicen acá. Volvió Taku. Que Fabi no traiga paraguas porque igual se va a mojar. Ponen acá. ¿Cuenta como deporte extremo vivir en Asunción en días de lluvia? Pregunta acá una señora. La mejor arquera después de Olveira es Jazmín, dicen acá. Sí. Para vos, Ortigosa, gordo, negro, ganó Cerro. Ven acá. Y bueno, seguimos por favor. Este es muy fuerte, esta noticia. Legalmente no quiero hacer ningún chiste de esto porque la verdad que me parece muy fuerte. Criatura de 11 meses ligó infección Varete. Se investiga si el culpable es el ave o qué. Bebé murió por picotazos de un gallo, dice. Y no un poco. Qué bajón, ¿verdad? Bueno, siguiente. Oh, voy a payo a los perros y los perritos, dice acá. Por el día del borí, gratirola, oye, el mejor caldito de todo el mundo. ¿Quién comió borí ayer? Si usted no tiene el calendario de los días. No. Eso es cierto también. No, no es lo eso. Apenas comen. Los muchachos van a comer algo específico por su día. No podemos meter más marca acá, Arielito, ¿ok? No. ¿Cómo llegaste al canal del Canoa? Hace rato conté cómo llegué. Y la verdad que en serio siento que haber tragado raudal me hizo mal. Me duele ya encima al lado de la Recoleta. ¿Será que...? Pues sí, brother. Porque el agua viene del cielo, se cae a la tierra. En la tierra que hay huesos. Qué fuerte, bro. Y después si me muero así como por una infección. Ojalá que no pase eso, ¿verdad? Ustedes van a llorar si me muero, gente. No. ¿Cómo se va a llamar el programa? ¿Fiambre Supremo? No, y tienen que hacer así como un especial. Y que Cami y que Jamín lloren así juntas. Creo que sería un buen final. Que alguien le reembolse los 1 millón a Ana Laura, tipo... Que todo vuelva para atrás. No, fingí tu muerte y Ariel, te está loco este. Bueno, adelante. Por favor, último. Vane precavida, dice acá. En el amor hay que tener un plan B. ¿Qué opinas, Cami? ¿Confirmás? Me ignora totalmente, brother, Cami, ¿eh? Confirmo. Ah, mira. Confirmó Cami, ¿eh? Igual, muy fácil hacerle reír a esta gente. No me gusta porque nunca se ríen de lo que yo digo. Página 2, por favor. Legalmente, si me muero, quiero que Silvita haga mi programa. Y que le traigan a tipos para que ella le entreviste. No. Por favor. Sí, ex convictos y eso. Dale, con poca ropa. ¿Cómo que Sí. con poca ropa? ¿Te vas a poner celoso muerto, no? No, pero el primer mes, el único entierro tengo que ser yo. Ah, bien. Igual, acá ya vas a tener que buscar un fantasma. Acá dicen, lo más probable es que si te vas te reemplace domingo. Bueno, página 2. Motochorros armados asaltaron estación de servicio, dice acá, mira un poco. Apuntaron a las víctimas con revólver y se llevaron 6 millones de guaraníes. Un violento y cinematográfico asalto oicó donde 4 delincuentes armados sembraron el terror en un surtidor y se alzaron con unos 6 millones de guaraníes. Dice, mira un poco. Qué bajón legalmente. ¿Qué ustedes dicen que hay que hacer para que se termine la delincuencia? Vos sabés que... Vos decís jodiendo eso, Rufo, pero... Cuando yo dije eso en un clipeado, todo el mundo me eligió como presidente. Capaz que los que roban no. Ya está, ya. Un segundito, chicos, estoy buscando una noticia más.
Eso es lo que quiere Rufo, ¿eh? Así es. Sí. Epa, página... Va, épico. Página 8. Profe José, semi en bola, llegó, causó revelo, dice acá. Me gusta, carajo. ¿Y yo qué dije? Lo que pasa, verá, en mi defensa, muy fácil es decir revuelo si no tragaste raudal. Bueno, causó revuelo la profe, chicos, dejen de hinchar la bola. No. Eso me da un poco de rabia ahora. Mis profes eran Will Pagliaccio con pelo largo y sin tatuaje. Sí. Y con menos teta. Y menos bigote. Y menos barba. No, y más barba. Sí. Y ahora las profes están balazos. Indignación total, Boí causó en la comunidad una supuesta foto de una docente de niños. La doña subió a su estado de WhatsApp, ya que oye Jesucá llegó en paños menores. Necesito el número de esta profe para preguntarle algo. Sí. Hay que preguntarle si es cierto o si es una información falsa. Pero ¿será que nos mandó mal nomás? A mí, por ejemplo, me pasó una vez de que quería mandar una foto fuerte y subí a mi estado. Por eso no me digo que puede ser un error. Cami es profe, voy a preguntarle un poco, por favor. Cami, buen día, ¿cómo estás? Disculpame que te moleste una vez más, pero quería preguntarte nomás si alguna vez por error subiste una foto que no debías a tu estado. No, en el grupo no. No, jamás. ¿Jamás? Jamás. ¿Y no lo harías? No. ¿Y en No, mi privado? Tampoco. Perfecto. Mucho menos. ¿Por qué? O sea, yo ya soy grande, ya no soy más tu alumno. Pero eso sí, me enseñaste a amar. Falta que me enseñes a besar nomás a mí. Cuando quieras. Así que dice, después te llega la denuncia. Te llega la notificación de que tenés que presentarte a la fiscalía. Sí. Bueno, Sí. Cami, no, entonces no hacemos ese tipo de cosas. No. ¿Qué le recomendamos a la profe entonces? Y si fue un error, que atienda más. Y si quiso llamar la atención, logró. Bueno, pero ¿a qué costo? Porque capaz que pierde su laburo. Pero va a tener otra. Vos decís que va a ser más fácil para ella conseguir laburo después de eso. Qué fuerte, ¿eh? Vos decís que existe el pretty privilege. Sí. Tengo una pregunta nuevamente para Cami. Cami, ¿sentiste que alguna vez por ser linda te dieron algo que no te hubieran dado si no eras así de bella como sos? Y me ofrecieron euros por ser linda. Tipo, sin pedirte nada a cambio más que Así mismo. tu existencia. Sí. Sí. Quiero trasladarle la misma pregunta a Will Pagliaccio, por favor. Will, ¿alguna vez alguna mujer, o un hombre también puede ser, te ofreció euros por el simple hecho de ser bello todo el tiempo? No euros, pero sí US dollars. Dollars. Ah, tipo dólares. Dollars, sí. Un hombre o una mujer Es una mujer. te ofrecieron dinero, o sea que... Sí. Aunque usted no lo crea, hace unos 20 años, 30 años atrás. Ah, ya es mi abuelo ya directamente con sus anécdotas. Sí. Yo era un chico atractivo, señor. ¿Por qué sí era? Porque ahora mismo estoy más gordo que... No, pero eso no importa. ¿No ves, Porque sobre gusto pues no hay nada escrito. Claro. Sí. Bueno, igual ahora parece que está de moda entrar a los chubby mens, a los hombres gorditos. Sí, a los ositos. A los ositos, sí. Así Sí. me dijo Guzmán Cuello. Vos sos un Entonces osito, parece que ¿eh? siempre estoy así tipo en la tope ola de la Ah, vos decís que vos entras justito en los trends. en los trends, correcto. Me gusta eso dentro de ¿Y todo. cuánto te ofrecieron? ¿Cuánto me ofrecieron? Me pagaron 2 sueldos, en realidad. Te pagaron. Sí. Ah, pero esto fue una especie de... Es, ¿cómo lo llamaría, señor Ulas? Y no sé, Eso sí, lo que sí que puedo usar mucho Prime en su época para poder estar todo a salvo. Ah, una pregunta, Laura.
Mauri, vos me dijiste que le pregunte eso para pagar Prime. Sí. Sí, Bueno, perfecto. Qué buena anécdota, Will, ¿eh? muy buena. Tengo que Puedo ver contar si- más al respecto, pero voy a tratar de mantener el perfil bajo. ¿Cómo se dice? Los caballeros no tienen memoria. No, yo me olvidé ya de cuánto me pagaron. ¿Cómo se dice? Los caballeros no tienen memoria. Yo no me acuerdo más de cuánto lo gané. Te pagaron. ¿Vos dijiste algo? ¿Qué dijiste? Bueno, ya está. ¿Vos sos? Lula Supremo, un gusto. Mucho gusto. Ahora Mucho sí, bueno. página 11, por favor. Página 11 y luego ya va a venir una persona. Atájense, ¿eh? La persona que se está preparando para entrar a cámaras. No se lo esperan, ¿eh? No, inclusive me empieza a dar piel de gallina. Bueno. Casi nos lleva el trabajo muy caro hoy la plataforma, dicen acá. Venir acá conmigo. ¿Será que hoy se van a manifestar los conductores de plataforma que están cobrando el sextuple? No creo que se manifiesten hoy, porque van a estar ocupados trabajando, como deberían de hacerlo siempre. Sí. Y ya sé lo que me van a decir, comprate tampoco un auto vos, entonces de seco. Eso es cierto. Y si yo me compro un auto, ¿a quién le vas a llevar? Ojo con eso, ¿eh? No quieras morder la mano del que te da de comer. Lo que me costó decir eso no tiene nombre, ¿eh? Está por el raudal, por el raudal. Recomendación para la gente, cierre su ventana al máximo. Página 11, por favor. Dice así. Maga Caballero trozó a Maína aborigen, dice así un poco. Poshu por el look. La ex modelo Maga Caballero salió a tirotear con todo contra la Maína de Guaraní. Marisol, literal, dice Rufo. Muy bueno, bro. No todos se van a reír de eso. Sí. Luego de verle en un video alentando a su club en una cancha y vestida con una calza que le dejaba marcada todas sus curvas. Me gusta, carajo. Y casi con toda su pechonalidad o carne. Su pechochidad, dice, perdón. Con todo respeto a la señorita, no soy quien para juzgar, ya que en fotos posé de trasero en mi época. Pero al menos en lugares donde No. Seguramente dice, pero al menos en lugares donde no asistían niños. Quiero decir nomás, si hay un lugar donde no va a haber niños es en la cancha de Guaraní, porque la mayoría de los fanáticos tienen mínimo 50 años. Sí. Para Maga Caballero le mando un saludo. Está bien, ¿verdad? Y te mando un beso, Marisol Olmedo. Espero que algún día te podamos tener acá porque te defiendo a capa y espada. ¿Por qué eso? ¿Y Nataloni cuántos años tiene? Y bueno, Ana me está dando la razón, boludo, cuando decís eso. Así que nada, les mando un saludo a todos los hinchas de Guaraní que nos suelen mirar en los asilos. ¿Qué pasó? No son tres, realmente son muchos. Cada vez son menos. Porque como son grandes, de repente, bueno, no podemos hacer nada al respecto. Bueno, cuando venga Fabi, por favor, Lulax, decirle que hable en guaraní para reírnos. Voy a mandarte unas fotos de Fabi Martínez para que ponga después. Vamos a preguntarle qué es. A vos te voy a mandar, Lauri, ¿sí? Bueno, está con nosotros una persona muy especial. Diría que es una persona que siempre trae información muy válida, calificada y con la que aprendemos todos los días constantemente. Hoy está con nosotros Doctor Parlancini. Fuerte el aplauso, por favor. Buenas tardes, Lulax. ¿Cómo andamos, doctor? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Hermosa tarde en la que no está lloviendo ahora mismo. Tarde. Tarde. Es un programa grabado. Totalmente. La gente no sabía eso. La gente no sabe eso. De No. repente leemos el chat que dicen acá, saludos a Seba Jartanga. Mira, pues le mandamos un saludo. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy vamos a hablar un poco, hablando de cuestiones de clima y demás, cosas de hackeos. ¿De hackeo? Sí, anoche estuve
aprendiendo un poco a hackear, porque tipo tuve que conseguir un doctorado en hackeo. ¿En hackeo? Entré en las últimas 3 horas. Entonces tipo vine a traer eso y compartir un poco con el público acerca de eso, porque me enteré que vos estuviste un poco relacionado con el mundo de la informática. Sí. Sí, me contaron que vos hackeaste varias cuentas y tipo le curraste un par de cosas a la gente, ¿verdad? Sí, señor, eso fue mi pasado. Ya pagué ya por eso. ¿Ya pagaste? Sí, ¿Cómo señor. pagaste eso? Y me fui donde me tenía que ir. No puedo contar porque me van a echar. Ah, ok, bien. Porque no está en mi CV ni en mis antecedentes. ¿Y en tu De ACV? De igual, ACV me va a dar si se dice. Ok. De igual Sí. manera, ayer, por ejemplo, salió una noticia Ujú. de que un muchacho de 18 años, creo, logró de alguna manera quitar 9.000 millones de guaraníes y transformar a cripto. Impresionante. Pero a los 18 años, ¿eh? A los 18. Y para que sepan nomás, eran estudiantes de bachiller en informática. O sea, imagínate. Lo que es el conocimiento ya de la gente que... A los 18. Vos sabés que yo me acuerdo que estudié informática. Sí. Y cuando terminé el colegio no sabía todavía enchufar la computadora. No todavía. Y hice una vez una página que decía ese Hola Mundo. Ah. Que tipo lo primero que te enseñan en programación, ponerle. Ujú. Y estos mitad ahí volaban. Esos son los que literalmente llaman ya algoritmos y bits. Vos de decís, entrada. ¿qué vos crees que deben hacerle a esta gente? Y no- ¿Meterle preso o aprovechar? Depende a quién le robaron. Epa. Vamos a ponernos acá técnicos y moralistas. O sea, yo creo que Si le robas 9.000 millones a Elon Musk, medio que, ok. no pasa va. nada porque es No, bueno, eso es sencillo, lo que usaba el súper. Claro, Sí. totalmente. Lo mismo con Bill Gates. Bueno, pero ¿a quién pero le vas a robar Donald también? Trump también, ¿eh? ¿A quién pero le vas a robar 9.000 millones? Lo si no tiene. Sí, sí, ¿Entendés? también. Pero le puedes hacer endeudar, pues. No. Tipo por toda su vida, ¿entendés? Tipo, vos decís que si le robase a gente común, off. Claro, off. Pero vos sabés que yo pienso que, tipo, estaría bueno que le contraten como una persona que sirva para crear seguridad. De hecho que lo hacen, ¿verdad? O sea, tipo, los sistemas de seguridad yankees contratan a los hackers que son atrapados y tipo así, bueno, te vamos a bajar la condena si hay que no hacer este trabajito. Qué locura, ¿verdad? Sí, una mafia. Una Es como locura. eso es como una película. Es una película completamente. Hay muchas películas que retratan un poco eso, por cierto, ¿verdad? Mr. Robot habla de Mr. eso. Robot es una mega serie que deberían ver, por cierto. Y habla de eso. Habla de eso, Sí. de un hacker como cuyo objetivo final era desbalancear, o mejor dicho, meter en un balance a todo el sistema de capital y es como que darle a todos la misma cantidad de dinero. ¿Y ¿Entendés? para qué vamos a ver ahora que ya contaste todo? Porque esa no es la parte final, esa es la primera temporada recién, son 4 temporadas. Sí. Ah. Estira a abrazarla con este clima, dicen. Ujú. Qué asco consumiste restos humanos. Sure. Acá están escribiendo también, da clases particulares esa profe, dicen por la profesora hace rato. Si te morís, hay que comprar un terreno 12 por 30 para enterrarte, dice acá la gente con su buenos deseos siempre. Decirle a esa profe que te enseña a leer. Lulax, hola, casi no llego al trabajo, dicen acá. Después dice, buen día, Bairo, empieza la pausa, dice. Yo estudié informática en bachiller y nos mandaban a hacer cartel en Paint, dicen acá. Lulax, después de decir provecho, los encarnacenos dicen ta. Dice, mira un poco. Y sí. Por hecho, no. Bueno, ¿qué No, tenemos eso de hoy? ¿Qué es hackear? Bueno, hackear es, por ejemplo, encontrar el algoritmo correcto como para poder manipular cierto tipo de información que te permita procesar un nuevo sistema a tu conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, estuve buscando la base de datos del programa y encontré una foto tuya y la pude convertir en un algoritmo que sea funcional a los deseos carnales que vos estás interpretando dentro de este sistema. ¿Cómo sería eso? ¿Tenemos imagen algo? Tenemos una imagen ahí, por ejemplo. O sea que no entiendo, O sea, no logro ver bien. No, claro, porque está encriptado, pues. ¿Entendés? Está encriptado, entonces no es fácil de discernir eso de buenas a primeras. Vos tenés que utilizar un sistema de Unix para poder entender y poder desencriptar la imagen que puede ver ahí. Quiero mandarle un saludo a Ana Morán, que Ajá. me dice que siempre ve con su hijita el programa y le digo, hermano, que ahora mismo le tape su ojo. Pero ahí no se ve nada, o sea, tipo, está encriptada la imagen. ¿Y cómo se desencripta? Y se desencripta con un desencriptador.
O sea que ahora mismo no vamos a poder desencriptar. Ahora mismo no. Menos mal que dijiste eso porque me tapaste el chiste fuertísimo. Me curiste. No, pero no pasa nada. No. No, yo decía algo. Vos Ajá. tenés que mostrar lo que trajiste. Si alguien le muestra esto a sus hijos, Ah. es culpa del padre responsable. Voy a decir que así como Cuando vos vas a entrar a ver el stream, sale que tenés que tener 21 años. Voy a decir que es, claro, de hecho que el stream está... Más 21. Más 21. Y te iba a decir más, voy a decir que eso también es el problema un poco de la señorita Marisol Olmedo. ¿Qué cosa? Que hay gente que tipo es como que ellos se van a la cancha y le quieren imponer sus hijos para que vean su cuerpo. Lo que pasa es que en la cancha pues siempre fue algo medio familiar. Mm. Ahora nomás por el tema de la violencia, eso ya no se va. ¿Vos decís? Pero ¿qué tiene de malo, por ejemplo? O sea, capaz que voy a atrasar un poco con lo que digo. Siempre. Pero no tiene con nada de malo una mujer que está así vestida con ropa ajustada. Así al gimnasio, por ejemplo, se van así. Lo que pasa es que me parece que a ella un poco los globos se le saltan, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, Una cosa es que lleve una malla así tipo de cuerpo completo, un body como le dicen, literalmente, y otra que sea un bikini, ¿verdad? no, pero igual yo no soy especialista porque yo soy ingeniero informático, me entonces... encanta que yo estoy buscando la forma de defender a la Marisol, pero para mí no le hace daño a nadie. No. Aparte siempre Lo que hace. pasa es que puede ser un peligro porque deja mucha gente armada. Eso sí es cierto. Entonces es como que puede ser peligroso eso. Puede ser peligroso, pero por ejemplo, Mm, un niño cuando se va al colegio Ujú. tiene sus amiguitos mm, y se va a su cumpleaños. Y ahí Ujú. también hay globos, por ejemplo. claro. ¿Entendés? O como en el caso de la profesora que envía en el grupo, en el chat del... Claro, ese sí ya es más underground. Ese es un poco más... Sí, justamente estaba queriendo hablar un poco sobre el mundo Pone bien huevo su lente. el mundo underground dentro del mundo de los hackers, ¿verdad? Ok. Que es justamente los que manejan la criptomoneda y permiten tirar muchos tipos de información y Un desinformación. segundo. Acá Sergio Maldo dice: ¿Qué dice Sergio? medio familiar pio era mostrar la teta. Para tu información, lo primero que ve un bebé al nacer es una teta porque es de donde se alimenta. Sí. Dejen un poco de banalizar ya y de sexualizar a la mujer. Es una cuestión tribal si te dio cuidado. ¿verdad? Claro O que tipo, sí. Desde No. la época de las cavernas, uno quiere encontrar algo de... La teta es lo más cercano al bebé. No podemos decir que la teta es algo malo. Y voy a decir que por eso la canción Yo solo quiero ser un bebé salió y fue un hit. Sí. Legalmente no entiendo esa canción. Ya no quiero ser bebé. Mm. ¿Quién no va a querer ser bebé? Si Es al los bebés contrario, toman ¿verdad? tití. O no era que decía yo solo quiero ser bebé. No. Ya no quiero ser bebé, dice. Ya no quiero ser bebé, ok. O capaz que no quiero entrar en esa. Pero por algo nomás no le gusta el bebé. Ojo con eso, ¿eh? Para pensar. Bueno, vamos a seguir con el tema de hackeo porque nos estamos divirtuando. Y bueno, y justamente llegando a la realidad virtual, que hablando de virtuando, esta gente, los hackers que son muy, cada vez como dijiste hace rato, son cada vez más jóvenes, tienen esta cuestión de que pueden entrar en muchos sistemas operativos y pueden transformar tu vida, como ahora mismo. Por ejemplo, hoy entraron en mi banco y debitaron directamente la plata que yo debía, pero no quería pagar todavía, ¿verdad? Pues eso es una cuestión de deudas. Sí, pero no quería pagar todavía. Yo quería bicicletar un poco más y eso podía hacerlo manualmente. Y ahora no puedo. Tipo, Y ahora tengo... ¿Cuál es? Esa? Bueno, espero que no digas tu alias o que... Ahora ya no puedo más bicicletear. Te recomiendo que no digas tu alias porque una vez yo dije mi alias que era correo electrónico y me empezaron a registrar en páginas para adultos. ¿Y si es el número de teléfono? Peor. Peor. Porque ahí te van a llamar. Y si es el número de cédula, peor porque van a sacar crédito. Van a sacar. Y ya estarlo ya endeudado, por eso va a estar más endeudado otra vez. No hay solución, bro. No hay solución. Lo único que queda es informar. Y desinformarse con Lulac Supremo. Sí, señor. ¿Qué realmente me querés decir con todo esto que estás armando de a poco? Quiero decir nomás que en realidad quería presumir que estudié en las últimas 3 horas y me hice doctor en informática nomás. Solamente eso. Eso quería hacer. ¿Por qué retrocediste? Yo siento que te estás aguantando algo por lo que te dije anteriormente. ¿Sobre qué? Y sobre que de repente hay público un poco más juvenil.
Ah, puede ser. Pero eso es culpa de los padres, así que, gente, ustedes si le muestran a su hijo, ustedes tienen la culpa. Aviso bien ya. Ah. Sí. ¿Cuál ¿Qué tenemos? fue tu experiencia durante el mundo de la informática durante ese tiempo? Lo que pasa es que en lo que le estuviste estafando a la gente. No, yo voy a decir algo. Yo pensé que estudiar informática era estar todo el día en la computadora jugando y eso. Ujú. Y no. No. Es mucho más aburrido de lo que parece. Sí, completamente. Por eso te digo. Y al final no me gustó. ¿No? No, de hecho, antes de que me empiece a ir bien en las redes sociales, como me está yendo ahora, quise estudiar otra informática y no pude. ¿Por qué? Porque soy muy vago. Ah. Tipo, hay que ser constante y resiliente para que te vaya bien en la informática. Y de hecho sí. Y siempre tenés que ir... Tenés que tener mucha paciencia también. Siempre tenés que ir aprendiendo más también. Sí. Constantemente tenés que educarte. Sí, porque tenés que ser muy paciente por el tema de que el tema de los códigos, eso siempre es un embrollo poder desarrollarlo. Así que... Claro. Claro. Si le pillas, ya le pillas. La mayoría de mis amigos trabajan en informática. Ajá. Y no trabajan para Paraguay. Eso es lo que es el tema. Ah, o Acá sea- es la mano de obra barata para los otros países. Y para para los que están acá, es buena plata igual. Sí, muy buena plata. Bueno. Y aparte se evitan los raudales. Sí. Esa es buena, ¿eh? Pero si hay corte de luz, Ahí off. y lo que vos tenés que conseguir entonces es un generador, ¿verdad? Sí, señor. Un generador de algoritmos para poder seguir... Contame ya qué trajiste. Estoy nervioso ya. Traje cosas de hackeo. Hace rato nos estábamos acordando de que no nos estábamos acordando nada, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que pasa es que sí, te traje un par de tips de seguridad, porque cada vez nuestra memoria está siendo más limitada por culpa de los celulares, ¿verdad? Que nosotros ya no estamos dependiendo de nuestro cerebro como para poder ubicar lugares, como por ejemplo utilizamos todo el tiempo Google Maps y demás, y ahora ya no nos acordamos ni... ¿Viste antes? Cuando vos pedías dirección antes, ¿cómo hacías? ¿O no pedías la dirección? No, yo... ¿Vos ya creciste ya con Google Maps? No. Yo solía preguntar, a los taxistas se les solía preguntar. Ese era un clásico. Cuando existían los taxistas. Vos no sabés dónde queda tal lugar, sí, ahí no va a tener que entrar, ahí. Y la referencia en tal estación de servicio, APT te dicen. ¿Viste el súper ese que está allá y te? Sí. Ahí no es. Esa onda. Y el mismo te va... ¿Cuál APT dirá? Ahora yo, por ejemplo, toco el mapa, o sea, abro el link de WhatsApp y ya pongo ya directamente la aplicación y ya me voy, ni miro. Me voy nomás. Bueno, y justamente tiene mucho que ver eso de que ya no relacionás, ya no memorizás muchas de las cosas por culpa de que ya dependes mucho del teléfono, ¿verdad? Entonces, te traigo un par de tips como para poder retener un poco la memoria. Te voy a hacer una pregunta antes de eso. Sí. Para hablar nomás de prevención de hackeo y eso. Si me llega un mensaje que yo gané una camioneta y tengo que tocar un link para reclamar, Sí. ¿qué hago? No toques el link. No, ¿verdad? No. Porque podría ser alguien que quiere mi información personal. Totalmente un spyware podría ser. Un spyware. O alguno de los ware, de lo que hay muchos de esos. Para los que no saben, un spyware es un software espía. Espía. Que quiere decir que está controlando todos tus datos, tus contraseñas y hasta tu historial. Y ahí es donde tenés que cuidarte de qué clase de historial tenés en tu navegador que estuviste buscando. Especialmente si es que encontrás en la plataforma naranja o demás así, ¿verdad? Claro. Cosa que es peligroso. Madrina Guaraní, descuido. Bueno. Nada de eso. Bueno, vamos con los tips de seguridad, ¿eh? Bueno, en primer lugar, como para siempre tener la memoria fresca. Un segundo. Decime. Acá ya hay un distinto. Espera que. A ver, ¿quién es el distinto? Depende de cada persona. Yo no quiero depender de un GPS que le mandó ya a 2 o 3 personas por la escalinata y se van a chocar ahí. Yo lo primero que aprendo en un lugar son los nombres de las calles y avenidas principales, le dice acá Marty Alex. Bien, ese es un muy buen consejo. Justamente el consejo que te iba a dar ahora mismo con respecto a... Sí, de que tenés que recordar, tenés que tratar de usar más tu memoria para poder... Porque ¿qué pasa cuando no tenés señal, no tenés saldo? O cuando directamente eliminaron todos tus datos de tu teléfono, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo estoy hablando con una mujer de Capiatá, con una dama, con una baby. Ok, ¿qué te dice? Y siendo que debería de... Ahí nos dice Sheila a 20 kilómetros de ti. Claro, justamente debería aprender el tema de los kilometrajes por Capiatá. Sí. Entonces para saber si es que llega con el tráfico y si no, ¿verdad?
Claro, y también por si en algún momento me quedo sin señal o sin batería, ya sé más o menos dónde estoy para poder ubicarme. Por supuesto. Muchas veces uno por amor se va hacia lugares donde nunca creyó que iba a ir. Sí. ¿Entendés? Sí. Inclusive preso y todo eso, pero no pasa nada. ¿Puedes decir que eso tiene relación con la invasión de vacas que hay en Capiatá? Podría ser. Es Que algo... no saben cómo volver porque no tienen GPS. No tiene que... Y bueno, y varias de ellas se fueron a parar por un agujero, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Como vimos en la noticia ayer. Sí. El- De hecho, que es lo que la mayoría hace. Se va a lugares para parar por un agujero. Y es la idea, pero no cuando no es intencional, ¿qué pasa? Y ahí lo que te... Porque es un accidente. Claro. Y para que no ocurran los accidentes, tenés que usar... Ahí entendió. Ah, mira, metió el Prime ahí, ¿eh? ¿Viste? Te estoy ayudando a vender un poco porque necesitamos un poco de guita. ¿Sabes qué? Necesito un poco de guita para que no me pase otra vez lo que me pasó hoy. Ya me debitaron toda la plata y ahora yo no tengo más cómo venir. Tenés que... Tengo que bicicletar de otra forma. Tenés que ser más precavido. Voy a ver si es que puedo utilizar mis nuevas habilidades de hackeo como para poder mendigarle un poco a Elon Musk. Mira, acá Mario dice, agra poco Will, dicen. ¿Pero quién es Will? El doctor Berlanchini. Yo soy el doctor Perlanchini, no se confunda con el otro payaso. Claro, ese tipo... allá está. No le mires. Bueno. Te voy a dar una recomendación, ¿te parece bien? Lauri, ¿le puedo dar una recomendación a Will? A ver, Bueno, te voy a decir algo. decime. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Bien Fuerte, metido. qué fuerte lo que me estás diciendo No, acá, ¿eh? bien metido. ¿Ah? Atendé lo que me pedís. Así me dijo. Cuidado. Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello pu chupé Quitadol. Buenas recomendaciones. Muy buenas recomendaciones. Seguimos Como con la los tips, ¿eh? Sí, como las referencias, como la recomendación de tener que cuidar mucho tu Wi-Fi. Ok. ¿Cuáles fueron las contraseñas que utilizaste en tu Wi-Fi últimamente, por ejemplo? Obviamente vamos a hablar de contraseñas viejas para que no vuelvan a utilizarlas, Claro. ¿verdad? Fai Martínez 123, por ejemplo. Sí. Luego... ¿Cómo vos sabés que vas a tener memorizada esa contraseña, por ejemplo? Y porque es algo en lo que siempre pienso. Ah, Después... yo pensé que me ibas a decir por Silvita. No. Ah. Tengo también Lauri Bebé 09 y mi número de celular. Ah, bien. Pero Sí. es Lauri B larga 09. Lauri bebé y tipo puede ser signo menos y tipo 3 para que forme Claro, un con corazón. un corazón. Claro, sí. correcto. O sea, menor que 3. Sí. Menor que 3. O si no, tengo también Madrina Guaraní Ajá. 999 y el signo de exclamación. Porque ahora tenés que meter también un signo. Sí, importantísimo. Entonces, tipo, yo creo que mientras más creativa sea tu contraseña, mejor. Y mientras más signos raros tenga. Por ejemplo, doctor@parlanchi1. Vamos a preguntar al chat cuáles son sus contraseñas viejas, no actuales, Esa ¿verdad? es una buena. Chicos, por favor, pueden mandar sus contraseñas viejas. Viejas. No actuales, No actuales. y tampoco número de tarjeta de crédito. Ajá. Por favor. O si quieren pueden mandarme a mí al 0971. Ok. Claro. Datos de más de 5 millones de paraguayos están en la dark web. Totalmente. ¿Qué hacemos en ese caso? Y justamente, Ajá. cambiar tu contraseña, por ejemplo, puede ser Es una una- buena. te puede salvar la vida y tu vida digital puede cambiar. E inclusive, se recomienda también ponerle ñ a la contraseña. Sí, porque él no reconoce normalmente el teclado en inglés. No Ñ. reconocen. La ñ. La ñ es una palabra muy interesante. Una letra. Una letra, perdón. Una palabra dije, ¿verdad? Una letra muy interesante, ¿verdad? Eso es cierto, no le tengo que corregir. Ya. Capaz que él se refería a ñe. Esa sí es una palabra. Ñ, sí. ¿Qué crees que O te diga? ñe, Ñe, también puede ser. ñenga. ¿Conoces un ñenga, por ejemplo? Sí. Ah, por ejemplo. Vaca, el de... ¿Qué dice así? Dai por y vuelta a quedar y la muralla o qué va. Epa. Bien. Ipu. Armando Paredes.
Vinculó ahí el... Sí, hace 3 días que está con lo mismo. Sí, no, igual relacionando un poco con Armando Paredes, es muy importante que tenga un firewall actualizado en tus dispositivos digitales, ¿verdad? Acá están mandando ya sus contraseñas, dice uno. A ver. CCP 1912 asterisco. Que no sé si es que pone el asterisco para tener. Asterisco. Ok. Me encanta que Rufo está pasando un buen momento. Ajá. Dijo, no tiene historial esa contraseña. Ah. Así hizo. Ok. Cuidado. Ok. Después dicen, me da bronca Ajá. cuando se tranca al leer su publicidad. Para tu información, Raúl, acá no decimos lo bronca, uno. Y lo segundo es que le doy una pausa, ¿entendés? Sí. Como que te dejo con las ganas de querer más. Claro. Porque Claro. lo único que le tranca es tu hermana. Claro. Pero siempre me cuido. Ahí está. Acá está mandando su contraseña de los perros. A ver. Manuel Alcaraz CR8. Porque lo lógico es que ponga CR7. Claro. Pero él pone CR8, no te esperas eso. Claro. Le va a confundir hasta al mejor algoritmo del mundo. Es como que ponga Lionel Messi 9. 9. ¿Entendés? O 7. O como que yo ponga Jazmín mi no amor. Ah. Ahí es como que ¡Epa! ¡Epa! Porque la persona que me conoce va a decir, él puso Jazmín mi amor. Sí. Pero yo pongo Jazmín mi no amor. Y ahí le confundí, sí. 10. Totalmente. Porque dijiste que ella es arquera. Sí. Y la arquera suele ser número 1 o número 12. Ah. Pero es de handball. En handball, ¿cuántos son? 92. Ahí está. O sea, tipo, hay 91 jugadores más importantes que Jazmín. Sí. Puede ser también tu año de nacimiento. Acá, por ejemplo, ponen Undertaker 1912. Claro, es por la referencia al muerto, ¿verdad? Sí, sí. Sheren Bocaño LBO 1912. Aguante tío H10. Sí. Fabio González, numeral, comilla, asterisco. Ajá. Malalanani 60. Caíste de una, ¿verdad? O sea, tipo... Pero Es que no esperaba algo tan creativo. Claro, es bastante interesante. Claro, es muy creativo y también muy vintage. Es muy vintage. Es como un sonido que hace una persona de una tribu. Sí. Malala. ¿Entendés? ¿No es? O sea, a la pinta. no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Mi contraseña de Mitaí era te amo mamaje. Ah, bien. Hay que ver Eso, por cuándo era Mitaí, ¿verdad? Eso, por ejemplo, pondría si no tengo mamá. Para que... Le confunda. Claro. Sí. Pues, Sí. ¿cómo le vas a llamar a tu mamá si no tenés? ¿Entendés? Ahí tenés. ¡Wow! Le vas a hacer este momento. Y dice acá, Lula Capiateño -bajo y CKK seca 123. Muy bien. Pope con cuello 777. Es muy interesante. Ese está bueno. Ese es muy bueno. Por el mismo principio, ¿verdad? Como una cuestión de que no tiene, entonces vos le colocás para poder descolocarle ahí a tu adversario que quiere hackearte, ¿verdad? Les veo muy creativo para el tema de las contraseñas, ¿eh? Sí. Cosas que nunca se pensaron están saliendo ahí, ¿verdad? Yo digo que no pegaría llegar a donde están ellos y que te digan contraseña. Porque va a ser muy difícil de adivinar. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos algún tip más? Sí, decime, por ejemplo, para darte el siguiente tip, necesito tu número de cuenta bancaria y me digas cuánto tenés en tu cuenta. Sí. Bueno, pero te voy a decir los últimos 3. Ok, Los últimos 3 de cada uno. ok. Un segundo porque me reconoce mi cara directo. Ah. Espera que me dice ¿Qué que... te dice el teléfono así cuando ve tu cara? Hijo de puta, qué afortunado soy. Lindo. Qué afortunado. Eso mismo, lindo, dice, ¿verdad? Qué afortunado soy de tener que registrar tu cara, dice. Mis últimos 3 son 908. Ok, Y mis últimos 3 números de plata es 123. ok. Que he de decir que tengo muy poco, porque en la Semana Santa derretí mi dinero y ahora mismo estoy pagando las consecuencias. Bueno, ahora... A ver, está tecleando para los que no ven, para los ciegos. ¿Cuánto es tu cuenta ahora? 907, ¿cómo hiciste eso? Papá, acá desde ayer que soy hacker y estoy trayendo dinero de Elon Musk para el Paraguay. ¿Y qué recomendación me daría para que no me pase de vuelta eso? No contrates un hacker.
¿verdad? Si no querés que te hackeen, no contrates un hacker. No. Pero muchas veces igual el hacker, aunque vos no le contrates, te hackea. Sí, bueno, Sí. entonces para eso tenés que tener las recomendaciones que recién dimos, que fueron 23 recomendaciones. Por ejemplo, Para los que no estuvieron atentos, lo que dicen así, lo más cliché. Mm. No abras tu cuenta de banco con un wifi desconocido, por supuesto. por ejemplo. Bueno, Porque la gente no sabe, pero te pueden espiar por eso también. claro, imagínate, hay gente que ancla nomás a otro. No tenés para anclar porque no tengo saldo. Chao, ya. Chao, ya, y le pillaste el... Una vez usaron mi tarjeta en China. Ujú. $800. O sea que tuve una incertidumbre durante 9 días por ahí, no sabía qué iba a hacer. Ujú. Inclusive pensé en buscar trabajo y todo. Híjole. Muy triste fue. Encima yo estaba de novio y... Antes fue muy bajón porque me sentí muy solo en ese momento. Yo estoy contigo, simpatizo contigo, Lulax, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Un día nomás amaneció, cuando tenía novia en ese momento, me hackearon la cuenta y en el extracto de la tarjeta decía Cabarute 23. Ah, Y era un depósito de 920,000 guaraníes. eso puede pasar también. Es horrible, horrible que te pasa. Y lo peor de todo es que vos decís y no te creen otra vez. No te crean. O lo seguramente te fuiste a algún lado y gastaste esa plata y aquí le querés culpar a otro. Eso es algo que sufrimos mucho los adinerados. Nos están quitando, y si nos bien- están quitando nuestros recursos. Si bien vos sos el afectado, te vas al banco Sí. y te dicen, Ujú. nosotros no podemos hacer cargo de esto. No, Y vamos a hacernos cargo legalmente, pero 90 días vamos a ver si es cierto lo que vos decís. totalmente. Tipo, vos sos robado y aparte otra vez te ponen ahí en tela de juicio si sopa o no mentiroso. Sí. Porque hay gente, ¿sabes cuál es el tema ahora que está de moda? Hay gente que con esa plata que roba compra tangas. Mira, un poco participa de esas subastas y eso. Totalmente, porque así efectiviza, puede hacer circular la plata y puede lavar dinero de esa forma. Pero ¿será que tienen un buen precio de reventa una tanga? Claro, porque tiene que vender a precio alto para que después pueda lavar el dinero y la tanga. Bueno. No se lava, es como la camiseta firmada. Ah, como claro, tiene que tener su esencia. Sí. De igual manera, tenés que saber conservar para que mantenga siempre sus propiedades. Totalmente. Bueno, Con eso me despido. esas fueron las recomendaciones del doctor Palanchini. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias por escuchar las 93 recomendaciones que acabamos de tirar para una seguridad digital. Igual, Contigo. jodiendo la bola, esto le puede servir a mucha gente realmente. Totalmente. A mí me hubiese gustado que me digan eso antes de que me roben los $800, por ejemplo. Sí, en Tailandia. ¿Vos te fuiste a Tailandia? Sí, en Tailandia se usó mi tarjeta. Ah. Pero no fui yo. Ah. Bueno, gracias, doctor. Gracias, Matulax. Gracias, dije porque me emociono cuando estaba acá. Bueno. Lauri, capaz que yo necesito también un lente porque no le veo a Fabi Martínez por ningún lado. Sí. Bueno, está bien, gente. Está llegando Fabi Martínez. Por lo general, siempre cuando llega Fabi Martínez, yo me despierto del sueño. Pero en este caso va a estar con nosotros luego de esta breve pausa. Ya volvemos. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Mire sin marcha atrás porque sería fatal.
¡Hacelo! ¡Por Dios, hacelo, Cuevas! Yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. No más. Oye, mujer, yo me he enamorado de ti y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel y soy nada. Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Estos dos se cogen. ni cómo decir lo que yo haría por ti. Yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. No más. Ya. Y ya estamos de vuelta con más Lulax Supremo y tenemos mensajes del WhatsApp. Me están diciendo acá la producción están súper alborotados porque llegan tantos mensajes que están pensando en desinstalar el WhatsApp, pero no. No. Porque acá le leemos a todos. ¿Qué dice la gente de WhatsApp, Jazmín, por favor? Gente, Yara. Buen día, Lulax. ¿Qué tal? Aquí la cuadrilla del gordo, fiel como siempre. Aquí cazando para la comida. Siempre escriben de un número diferente. Ya le estoy empezando a creer que tienen algún negocio ilegal esa gente. Le mandamos un saludo grande. Sí, no, de España son. Sí. Fuerte, ¿eh? Hola, Capé. Hoy no puedo verte, no tengo luz. Bombardé en la Ande, Ñaracó, dice. Bueno, Lauri me dijo que no podemos decir eso, así que no bombardeen nada, chicos, por favor. No. Buen día para todos, feliz miércoles, ya aprendido al programa fiel seguidor Ale Morel. Quiero preguntarle algo, viste que Ale Morel es de San Antonio. Me gustaría preguntarle a Cami, un segundito nomás. Un segundito, un milisegundo nomás, bro. Cami, ¿qué tal por San Antonio hoy para salir? Viste que vos llegaste tempranito, no había tráfico, había raudal. ¿Qué tal estaba por San Antonio todo? No había tráfico, pero sí había un poco de raudal. Me costó un poquito llegar. Me está llegando por la cuca que capaz vos no estabas en San Antonio. ¿Dónde puede ser que estuvieras? No, en San Antonio yo estaba. Pregunto nomás porque si en mi casa hay mucho raudal de repente. Entonces, tipo, por que me puedo ir a dormir nomás en tu casa y venimos juntos. Para... Más lejos y Sí, pero no- más feo el camino. No, acá están diciendo, está re lindo la nueva doble avenida que se hizo en San Antonio que llega directo a Marica López. Ah, sí, hay una costanera que trae directo a sí. ¿Cuándo vamos a hacer turismo interno en San Antonio, Cami? Cuando quieras nomás, este fin de puede ser.
O sea que este fin de no vas a trabajar. Ojo ahí. Sí, voy a trabajar. Y después de tu trabajo podemos irnos. Dale. Pero Cami, ¿qué somos? Porque en el corte la gente vio que estaba bien, me viniste a hablar, que me dijiste... No, me llamaste. Ah, yo te llamé. Sí. Está bien. Entonces, Vení, por favor, vení, me dijiste. Y me acerqué así, tipo con miedo. No, Cami vino y me dijo, tengo ganas de ti, me dijo. Estos dos. Bueno, gracias Cami, voy a avisarte si es que mañana hay raudal de vuelta, voy a tener que irme contigo a San Antonio, ¿está bien? Dale, no hay problema, mamá te va a recibir con mucho cariño. Sí, seguramente que tenemos un mensaje también de la señora Blanca, que el día que no mandó mensaje, se paralizó el programa. ¿Qué pasó de la señora Blanca? ¿Dónde está? Adelante, por favor, con WhatsApp. ¿Qué es? Yo no veo, ¿eh? Ahí está. Ya se secó tu media, preguntan. Y la verdad que sí. Porque viste que cuando en la lluvia te vas con zapatos se suele mojar y se queda agua y no. Entonces, lo primero que hace ya es ventilar para que no tenga mal olor. Porque yo odio la gente que tiene puiné. Que levante la mano la gente que tiene puiné acá, por favor. A todos tienen puiné. Bueno, el tuyo, Cami, podría soportar. En mi boca. Bueno. Sí. Si ya se secó mi media, chicos, gracias por preguntar. Ahora mismo estoy en zapatillas. Buen día, Lulax. Acá a full el trabajo en España con la cuadrilla de Raquel Gómez. Un saludo a todos los mucuré y un saludo a mi bebé Eric. Decirle que deje de ser celoso. Positivo. Eric será celosito sos, Eric. ¿Por qué todos trabajan en una cuadrilla? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. ¿Qué es lo que se hace, los españoles? Cuadrilla debe ser como grupo de trabajo. Pero estos seguramente son de los que se fueron una semana y vienen y te dicen, ¿vale? Sí. Buen día, Lulax. Mi saludo a todo el equipo. Son alegres. No cambien. Un abrazo a mi sobrina querida. Saludo de sus ex alumnas. Le recuerdan con cariño. Qué buena profe, seguramente que era Cami. En serio. Era catequista también. Ja, ja, ja. O sea, vos mandás una foto, vemos tu foto y mandás una foto de que vimos tu foto. Y lo peor de todo es que Gamín pone esto. Ahora va a sacar una foto de que sacó foto, de que vimos la foto de que él sacó foto. Una cosa de loco. Claro, cada vez más digo. Buen día, Lulax. Acá aprendió la transmisión de temprano. Saludos, Lulax. Dice, mira un poco. Ah, Lauri quiere el número, ¿eh? Cami, ¿te parece lindo ese muchacho? Mira un poco, así que ya saben, para meterse ve. ¿Tiene pinta de español? Yo le veo más italiano. ¿Vos decís? Podría ser italiano, ¿eh? A ver, ¿qué dicen? Buen día a ese gran conductor. Molde de foca redonda, grande y deformado. Sí. Tu oreja le parece a Floripón. ¿Será que dice por la flor esa de Floripón, Dios? Sí. Ah, ok. Bueno. Y tu nariz le parece a un helicóptero cabina. Buen día al excelente equipo. ¿Cómo uno así no va a estar contento con esos halagos que de repente le llega tan temprano? Helicóptero cabina se decía antes, no me acuerdo por qué. A lo que tiene la frente grande. Así que nada, señora Blanca, te mando un saludo y te digo que vayas preparando ya en mi habitación. Mi habitación en la ciudad de San Antonio, porque voy a estar de visita estos días, voy a estar de huésped. Seguramente que en breve va a llegar la foto de WhatsApp, de la foto de WhatsApp, de la foto de WhatsApp y hasta que se termine el día. Ahora sí, atendé lo que le dijeron a la miso, güey. No sé por qué me da risa de repente decir la miso, güey. Página 14, por favor. ¿Y qué me quiere que haga, hermano? Es cierto. Te pago para que seas mi secret hot. Lo que le dijeron a la miso, güey. La miso, güey, Edith Martínez quedó en el ojo de la tormenta tras revelar polémico mensaje que recibió.
una propuesta subida de tono con precio incluido. Pero mi Ana, Macio Casoco es lo que le ofrecieron. Bueno, para mí. No quiero que nadie se ofenda, ¿eh? Te pago 2 millones para que seas mi secretaria hot. Si te pones a pensar, 2 millones va a estar bien para la Miss Owe. Sí. Porque son 2 millones más de lo que tiene. Pero ¿será que se hace alguna especie de investigación para saber si la Miss Owe realmente es Owe? Tenés que estar sí o sí en Inforcom para participar del certamen. Sí. Eso es tipo... Ok. Muchas gracias por aclararme, chicos. No sé, realmente creo que yo me ofendería si me ofrecen 2 millones por ser secretario hot, por ejemplo. A no ser que me guste mucho la persona que me ofrezca. Eso es lo que no sé. ¿Qué significa ser secretario hot? No, no creo. ¿Puedo decir qué tipo? Esto sería ser como secretaria hot, esto. Igual yo creo que no hay nada menos hot que yo. Yo pienso que yo soy una persona hot solamente si me amas. Se hace el churro. Yo así con mi camisita. Bueno, la tetita tengo porque todo el día como milanesa y eso. ¿Qué le pasa a Lauri, por Dios? Sí, una corbatita y acá encima de mi oído me habla. ¿Qué pasa, Lauri? Lauri, respetalo para tu compañero de trabajo que están cerca tuyo, que escuchan cómo vos estás murmurando ahí. Porque si bien yo te escucho acá en mi oído, los demás te escuchan. ¿Qué pasó, Lauri? Sí. ¿Acaso tenés que ofrecerme algo para que sea tu secretario hot? No, nada, no quiero. No, es suficiente para que sea tu conductor hot. Pregunto. Ni de conductor ni de hot no tenés nada. Avísale a tu boquita que me anda diciendo cosas acá en mi oído. Lauri, ¿cuánto cobrarías para ser mi productora hot? Pregunto, no estoy diciendo que te voy a pagar porque no tengo ni un peso. Entonces, ¿para qué pregunta? O sea, porque en por euros ejemplo, te iba a decir. Por ejemplo, si Lauri me dice 2.000 euros, yo le voy a decir, no, gracias, estaba mirando nomás. Como cuando te van a una tienda y no tenés ni un peso. Esterlinas. ¿Qué, por ejemplo, para vos incluye ser secretaria hot, Lauri? Y yo creo que tenés que estar agarrando algo caliente todo el tiempo. Todo el tiempo tenés que estar... Una pava, alguien que cocine, que esté prendiendo el horno. A eso me refiero, seguramente. Entiendo. Entonces quiere una cocinera más que nada. Sí, yo creo que va por ese lado. Pero 2 millones es muy poco, ¿verdad? Sí, ya tiene que ser más, porque hay mucho trabajo. ¿Todos 100? Para prender el horno. Lauri, ¿vos sabés cocinar? ¿Aprendido? No sé cocinar. ¿No sabes cocinar? Bueno, entonces te voy a tachar nomás en mi lista para secretaria hot posibles. ¿Está bien? Tengo acá una noticia que le va a servir a Lauri, ¿eh? Página 15, por favor. Vane Domínguez, la top que vive en Dubái, no solo habla de amor, sino de estrategia. Escuchá que bien, Lauri, lo que te voy a decir. Siempre un plan B por si falle. Sí. Escuchate para bien, ¿eh? Y dice así. Sin filtros y fiel a su estilo frontal, Vane Domínguez volvió a encender el debate con una frase que divide aguas. Siempre hay que tener un plan B por si el actual falla. La top no solo habla de amor, sino de estrategia, cabeza fría y supervivencia emocional. Eso es lo que a mí me parece muy loco. Y quiero hablar con Ariel ahora mismo porque no le estoy dando bola mucho tiempo y no quiero que él se sienta excluido. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta para vos, Ariel, que me habías contado. ¿Qué tal? Porque esa... Actualmente estás un poco solitario debido a que tus amigas se enojaron contigo porque dijiste que la astronomía no existía y ellos tomaron como que la astrología lo que no existía. Así. Ariel, ¿cómo andamos? ¿Todo bien y vos? Yo súper bien también, muy contento de poder estar conversando contigo y quería saber algo. Señor. ¿Vos crees que siempre hay que tener un plan B por si algo falle? Yo creo que sí. Porque vos, por ejemplo, cuando tus amigas te dejaron de hablar, ¿vos tenías un plan B? No. Entonces ahora ya sabes que tener un plan B. Sí. Un plan B y C, Z.
Todo. Tipo varios. Varios. Y no tuve. Y ahora estoy solo y no cojo. Bueno, está bien. Vos sabés que a mí me está pasando algo similar. ¿Qué te pasó? Yo le estoy conociendo a una chica y la chica me está haciendo ya una escena de celos porque mis seguidoras me dicen que me aman y que me quieren quitar toda la ropa. ¿Vos crees que eso es red flag? Porque si ya en el comienzo luego se comporta de esa manera, ¿qué va a hacer cuando yo en un futuro sea más famoso y las chicas se desparramen por mí? Salí de ahí. ¿Vos decís que es red flag? Red flag. No tengo mi banderita acá, pero sí. ¿Vos dirías que eso es muy de Acuario? ¿O más de Géminis? Para recuperar. Es muy de Aries. Eso. Vos sabés que yo estaba por decir que era de Aries. Ahí está, papá. No con las Aries, por favor. Se vayan todas las putas. Ok, bueno, está bien. Pero, viejo, vos tenés que ser libre. Eso es cierto. Vos tenés que ser libre, ahora más que nunca. Yo no me puedo encapsular, no me puedo poner el anillo. Vos tenés que estar enfocado en tus cosas. Y cuando vos llegas a donde vos querías, ahí tenés que buscar lo que querés. Eso es muy loco, por ejemplo. Quiero hablar con Will Pagliaccio. Gracias, Ariel. Will Pagliaccio, ¿por qué pasa esto de que los hombres creemos que no merecemos amor si es que todavía no tenemos plata? Porque pasa como cuando pasa con los dinosaurios que se extinguieron porque no sentían amor. Ah, así pero TBT. Le mandamos un saludo a Yayo, ¿verdad? No, a José Elistorti. No, pues si yo le quiero mandar un saludo a Yayo, le voy a mandar un saludo a Yayo. Bueno, si querés. Pero vos decís que mínimamente vos tenés que tener algo para tener pareja o no hace falta. Y literalmente necesitas por lo menos tener plata para moverte. Literalmente. Pues, o sea, a menos que sea tu vecina, ahí puedes obviar esa parte. O sea, si es tu vecina, ahí, por ejemplo, eso puedes omitir directamente. Recomendación para los hombres que no tenemos plata todavía. ¿Conseguiste tu vecina? Ok. Sí. Especularle a tu vecina. Es tu vecina durante toda la vida. Después puedes decir, mira, yo te estuve observando. No, muy raro va a ser eso. Te estuve observando. Y después cuando consigas tu orden de captura y alejamiento, ahí le puedes decir, me alejo porque te amo. Ahí le decís, ¿entendés? ¿Viste? Entonces por ahí romántico este Will, ¿eh? Sí, siempre. Hay mucho romántico como Bonta con Bú. Sí, especialmente la lluvia. Te pone así. Me pone así. Te pone cariñoso. Sí, la lluvia y el hambre porque tengo ganas de desayunar terrible. Claro que sí, ella nos vamos a desayunar. ¿Vos decís? Claro que sí. Sí. Porque ya está. A menos que llegue Fabi Martínez, que ahí vamos a extender hasta el I-59. No. Voy a decir algo. Gracias, Will. Dale. Yo no voy a cometer ese error. Y está muy mal lo que hice de decir que va a venir. Porque no sabíamos. ¿Qué es lo que decía al final? Lo que pasa es que no le... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente va a decir, no, él luego le expone así porque ellos ya no hablan más y está despechado. ¿Entendés? ¿Qué? ¿Qué pasó, bra? Por favor, Rufo, te voy a molestar. Ariel, yo realmente quiero ayudarte, bro, pero de repente tirar unos comentarios que ya no sepa qué pensar de vos. ¿Qué dijiste? Que ahora van a decir que sos como José Ayala. ¿Qué pasó? Y por el tema del bombero. Ah, que yo digo que va a pasar algo y en realidad no existe. No. Mira. ¿Por qué no le decía a la gente que nunca iba a venir Fabi, viejo? ¿Por qué le mentía así a la gente? La gente quiere ver pendejas. Y vos no hablás a nosotros. ¿Qué puta lo que somos nosotros para vos? Voy a decir algo y legalmente se me cayó la careta. Porque inventé nomás todo esto para volver a tener rating, sí. Fabi Martín en ningún momento dijo que iba a venir. Porque no le llegó luego mi mensaje porque me tiene bloqueado. Así que nada, Fabi, te pido disculpas legalmente por haber hecho esto. Es mi culpa. Laura Saldívar no está enterada de nada de esto. De hecho, acá... Esta es mi rutina y dice acá el boludo de Will nomás. Perdón. Sí. Perdón, acá diste. El Parlancini, lo mismo. Lo que sí, nada. Despedí. ¿Querés que le llame en vivo a Fabio Martínez? No, le voy a invitar. Eso es lo que puedo hacer. Y vamos a ver si es que suena, ¿eh? Se mandó. Wow, yo ya voy a cerrar ya. No disponible, ¿viste? Bueno. Gracias por acompañarnos, gente, el día de hoy.
Realmente, nada, muy, muy feliz de poder haber compartido con todos ustedes. Mira, viene la gente que vino pensando de que iba a estar Fabio Martínez acá. Totalmente decepcionado. No sé por qué no tiene remera el compañero. Pero bueno. Vamos a invitarle el día de hoy a Fabio Martínez a que venga algún día. Está ahí abajo. ¿Y qué hago? ¿Le espero? Bueno, gente, no me lo van a creer, pero manifestamos este momento. Acaba de llegar Fabi Martínez. Fuerte el aplauso, por favor. No puede ser. Un segundo, ¿eh? Un segundo porque tengo que revisar esto. Bueno, perdón, me asusté. Me acaba de llegar que usaron mi tarjeta, por eso nomás. Pero no pasa nada. Por eso hay que seguir los consejos del doctor Berlancini. Acaban de usar mi tarjeta y otra vez. Pero bueno, saliendo de acá, si es que no llueve, me voy al banco. No pasa nada. Bueno. Gracias por la mentira. Ahora le escribo a Fabi para que venga. Dicen acá, voy a estar haciendo el aguante. No, pero realmente tienen que saber también, gente, que un día muy complicado también decidimos invitarle. Un día de lluvia, donde la tormenta era incesante, pero ella está acá. ¿Sabes qué? Hasta que ella no entre por esa puerta, es esquizofrenia lo que yo tengo. Eso le pasa, me preocupa ya, de que me haya jodido Lauri Saldívar y ahora no entre nadie por la puerta. Sí. ¿Qué? Te quiero comer la boca, me dice Jamín. Bueno, ahora sí, realmente no esperaba que pase esto. No, pasaron allá por enfrente, que es lo que tanto. No pasa nada, no pasa nada. Una sorpresa de último momento acaba de llegar. ¿Por qué se arrolla? No pasa nada, no. Sacale porque va a quedar como que ella es pobrecita. Está con nosotros una persona muy especial. Contra todo pronóstico vino, a pesar de la tormenta, cosa que realmente agradecemos. Y está con nosotros hoy Fabi Martínez. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Cómo están, chicos? Tengo que contarte por qué llegué tarde, Lula. ¿Qué pasó? Fabi Martínez nos va a contar por qué llegó tarde. ¿Qué pasó, Fabi? No llegaste tarde. Yo diría que llegaste en punto. Lo que pasa es que yo ahora vendo manzanas. Mira un poco. Y de tanto que quería traerte uno, vendí todo ayer. Ok. Y me fui a buscar recién del proveedor para traerte el desayuno y me salió mal. Muchas gracias, Fabi. Te agarró la lluvia. No, mira un poco, tu proveedor vende manzana podrida. Perfecto. Jamás. Sí. ¿Cómo que podrida? No está podrida. O sea, vos me estás diciendo eso para que yo quede como mal agradecido. Sí. Gracias, Sí. Fabi, por regalarme una manzana. Chicos. ¿Estás insinuando que soy tu profesor en algo? Porque viste que a la profesora se le regala manzana. No, te iba a traer Inga, pero como estaba lloviendo no podía sacar de la placita. Bueno. Pero algo es algo. Dale un poco una mordida, por favor, con tus dientes. ¡Por favor! O sea, Fabi, por favor. Fabi vino acá para satisfacer sus fetiches. Ajá, gracias a Prime. Este bloque es auspiciado por Prime. O sea, que no sé por qué se me puso duro mi pezón cuando me pidió algo así. Por favor, necesito. Bueno, voy a morder, pero mientras que muerdo, quiero que me digas cómo estás. Súper bien, súper bien. Contacto visual, dice, pero no me ve. A ver. No. Yo quiero que dejes la mordidita, Está rico tu manzana. Está rica. Jugosito. Viste, yo te dije. Vos nomás no crees en mi visión. Mordé nomás. No, esperen. Vos le estás comiendo cuan si fuese un... Vos sabés que la manzana es la fruta que Adán y Eva, ahora ya es Adán y Ever también, pero Adán y Eva, digo bien. Esa es la fruta del pecado. ¿Vos me estás tirando onda, Fabi? Jamás, a esta hora de la mañana. Cerrame un poco el vestido. Para Cuevas, hacelo. Por Dios, hacelo, Cuevas. Bueno, los expertos en cerrar vestidos, vengan a hacer a ustedes entonces, carajo, si no les gusta. Hay una fila por ahí. Le mando saludo a Marlon que está viendo el programa. ¿En serio? A esta hora. ¿En serio me decís? Deja pues
La Y mordidita. mordí, y ya ahí. O No, querés, pero o querés que muerda nomás. Claro, y que se le queda ahí el dientito. Siempre ella habla de mis dientes, tipo, tiene una especie de. No, es que es fijación. bello. Es bello. ¿Y tu peinado? ¿Qué? Lulax, ¿por qué tu peinado está así? Él ya estaba bien. No le veo hace rato. Con no ropa. trabajamos más, pues. Y si no tenés permiso, pues. Ah, no. Pasaron cositas, se alejaron cositas de nuestros proyectos. ¿Cómo es lo que querés que muera, Fabi? Solo Ya. la mordidita, solo la mordidita para ver cómo se quedaría en una manzana. Ahí está, mira. Espera, voy a secarle porque le dejé mi saliva. ¡Ey! Ahí está, miren. ¡Qué Parece goloso! es una suerte de presilladora. Parece una presilladora. Sí, señor. Bueno. ¿Todo bien, Fabi? Súper bien. Hace mucho que no sé nada de vos. Vos sabés que yo hace rato que sé cosas de vos, pero ya me callo. Ahora ya es como que digo, así viste esas etapas donde primero te da rabia y después te sentís mal. Después ya no te plagueas más y soltás nomás ya. O sea, vos me estás diciendo que a vos te da rabia lo que hace un hombre soltero estando vos comprometida. No Sí. necesariamente, porque wow. No necesariamente, pero yo recuerdo que una vez le dije a Lulax, hagamos una sesión de fotos. Sí, hagamos una sesión. Y le presenté todo mi proyecto con mucho amor. Y cuando iba a arrancar este proyecto, adivinen con quién hizo la foto. Porque ella tiene ojos verdes y es rubia. Y como mi color de piel es más o menos como la de Aquino. Sí, y antes yo también como Aquino trabajaba en una bodega, entonces él decidió hacer sus fotos con Gogi. ¿Vieron esa fotito que él está sentado, o Gogi creo que está sentado encima de él? Hay una foto, todavía nomás no se habrá publicado. Pero, ¿qué para vos es peor, Fabi? Eso. ¿Hacer una sesión de fotos con una rubia de ojos verdes o comprometerte con un rubio de ojos verdes? Porque es muy fácil es venir y apuntar con el dedo después de que todos nuestros sueños juntos se desmoronaron. Cierto. Sí. Tenés toda la razón, pero yo creo que es el mismo dolor. ¿Vos crees que...? No quiero hablar de esto. También Lo no que me pasa es siento que, preparada. Siento que teníamos que haber hablado fuera de cámaras. Ya estoy temblando. Así me dijo. Qué fuerte. Bueno, Fabi, ¿todo bien? Súper bien. Por fin ya no estás en No Pensé Pasar por Esto. ¿Motivo para festejar? ¿Motivo por qué? Porque el amigo de Pitubili y yo nos llevamos mal. Ustedes se llevan mal. O sea, ¿esto es verídico? Hoy- ¿En serio? Dios mío. Hoy nos agarró y publicó Sí, una me historia dijo. porque Dios Demonio mío. le pidió nomás. ¿Una historia? Publicó en su Instagram una historia porque Demonio le pidió. ¿De qué? Y de que estaba viendo wow, el programa. Pero bueno, No, pero... Difícil es esa situación, Lulac, porque vos, al lado de No Pensé Pasar por Esto, no tenés mucho que hacer. ¿por qué decís eso, Fabi? Y son dos programas distintos. Son dos programas y dos públicos distintos. Y aparte que No Pensé Pasar por Esto, es pionero dentro de la Popu. O sea... Yo, hay mira, voy a como- decir algo. Para mí, yo, por ejemplo, ando en un kayak. Por las tormentas. Sí, y yo remo solito. Sin embargo, No Pensé Pasar por Esto como un equipo de canotaje porque entre 5 tienen que remar ahí. Sí, no, bueno, esa es la... No sabría... ¿Y sabes qué, Fabi? Ya no veo el programa de que vos no estás. Así soy. Vos sabés que tengo mis dolores yo con Lulax. ¿Qué es lo que pasó, Fabi? No podemos contarle a la gente porque ya no tenemos ningún programa juntos, ya no nos hablamos, ya no nos vemos, ya no nos miramos ni siquiera a los ojos. Ayer le escribí a Lulax y le pregunté algo que no voy a contar. Eso te lo voy a dejar a vos. Y no me iba a contar y yo ya sabía. Y le dije, no me ibas a contar. Fabi, yo me enteré de lo que vos me contaste por vos, ¿entendés? Mentira. ¿En ¿Para qué serio? yo te iba a mentir? ¿En serio? Y sí, yo la verdad que no sabía. No, yo boludo, entonces soy una media.
Así abro mi boca, meto la pata. Y lo que es... Boludo, no puede ser que te hayas enterado por mí, ¿en serio? Y sí, por eso es lo que no sabía qué decirte. No me cuenten más sus secretos. Porque vos me estabas tratando como de mentiroso, pero yo no sabía nada. Yo no lo sabía, nene. Yo no lo sabía. Fabi, ¿qué pasó? Fabi, ¿qué podemos hacer para estar bien otra vez de vuelta como antes? Como dice el tema, como antes. Difícil es la pregunta. Porque yo al inicio te creía. Te creía con todo mi corazón. ¿Qué cosa, por ejemplo? Todo lo que me decías. Y yo nunca te dije nada malo ni ninguna mentira. Bueno, viste, ya no se pelea más. Cuando te dice, bueno, está bien. Si querés, puedes decirme, si tal alguna de las mentiras que yo dije, wow. A ver, una vez, por ejemplo, Lulax me mandó un mensaje de la nada. Vos tenés que meterte en las cosas, tenés que dar consejos que la gente te pide nomás. No fue de la nada. Vos así, pero literal, le estaba... ¿Por qué fue? Fabi, o sea, vos esperaste todo este tiempo para venir a decirme acá esas cosas. ¿Pero qué vas a decir si vos tenés mi cuerpo dibujado en tu cabeza ahí? Esa es mi foto de mi tanga. ¿Qué te va a hacer vos esa, Fabi? Mira con tu cara. ¿Eso hizo Ale Toló? ¿Eso hizo Ale Toló? Sí. Fabi, vos un día me escribiste a la madrugada. Saludo para Marlon. Y me dijiste, Lulax, lava tu champión. Así me dijo, a la madrugada. Es que yo tengo traumas con los championes sucios. Bueno, lo que sí... ¿por qué le dije yo? Porque acá donde yo estoy hay un muchacho que tiene su champión sucio y es feo. ¿Qué tiene que ver eso? Le dije yo. Y no, y te digo nomás. Y yo le dije, Fabi, vos tenés que dar los consejos que la gente te pide nomás. ¿Y qué te dije? No me acuerdo qué me dijiste. Yo te dije, vos tenés razón, Lulax. Ah, tipo, ya no te peleaste más conmigo. Claro, vos tenés razón. ¿Puedes dejar de acariciar mi muñequito? Porque me... O sea... Sí, ¿puedes dejar de acariciar el peluchito? Ah, ¿este es tuyo? Ah, sí, así me dijiste. Ah, mira. Ahí está. Fabi, yo te invité para decirte si es que vos por si acaso no podías venir todos los días. ¿Qué? Sí, hay que levantar el rating. ¿En serio? De hecho, este programa o sea, hoy el programa va hasta las 12. En breve vamos a hablar del Producto Interno Bruto. También tenemos que hablar de este bebé que murió por picotazo de un gallo. De hecho, ya hablé mientras que vos estabas durmiendo, probablemente. ¿Podemos hacer la versión de María Teresa y Óscar Acosta? Sí. Me está sacando el dedo del medio. No se puede porque no es, ¿verdad? No, por copyright, pero podemos hacer. Ok, depende de vos. Que le caiga la denuncia a Demonio Oscar María. O a la gente de GEM. Sí, pero un segundo, Cami, quiero que la gente le vea bien a Fabi Martínez, por favor. No, pero como yo no puedo desfilar, yo ya no estoy más en esa... Me quiero limpiar mi diente nomás. Ah, bueno. Ahí está. Va a desfilar Fabi Martínez. Yo no le voy a mirar, miren esto. Lindo está esa. Sí. Vos sabés que esta manzana se me quedó incrustado. Se va a quedar. Entre mis dientes, solamente con hilo dental voy a poder sacar. No, de a poco va a ir soltando el veneno que le puse. No. Sí. Yo dije con un hilo dental, no estoy hablando de ninguna ropa interior, ¿ok? No. No me refería a eso. ¿Te estás sintiendo bien todavía? Fabi, deja pues decir que me envenenaste porque 3 mordiscos lo le di. ¿Le vieron a esta señora que dejó un payecito debajo de un auto? Sí. Bueno, le mando un beso. Pero a mí no me pueden hacer eso porque no tengo auto. No, pero la manzana era del trabajo. Tengo una pregunta para vos, Fabi Martínez. Sí. ¿Vos estás en pareja, verdad? Sí. ¿Y sos feliz? Soy feliz.
Pregunto nomás porque cuando nos solemos encontrar en eventos y yo estoy con una amiga. Sí. Vos ¿Quién como era la que. rubita? Vos como. Es una amiga. Muy linda. Pero vos como que sos medio mala onda con ella, no sé por qué. No, yo no sabía quién era la chica y después yo cuando vi que estaba contigo, dije así, Dios, yo metí la pata, yo vine y le abracé y le saludé todo así, ¿dónde? Pues yo voy a saber si no es su novia porque 2 veces te vi con ella. Sí. En un evento acá de deportivo y después en la casa de apuestas Sí, con la sí, que, sí. bueno, y después cuando yo dije, hija de puta, qué metiche, y si es que es su novia, porque estaban así juntitos. Después hicieron chipa. Sí. Y yo me quedé así, boludo, qué desubicada, dije yo, en mi cabeza. Ok. Y después me disculpé. Pero no sabía. Después recién le empecé a buscar y había sido mi compañera de marca. Así sos. Y vos le ninguneaste. No, pero yo ni siquiera Le sabía dijiste, quién con era. razón casi está Lulax. Él no te lleva a todos lados, nadie te conoce. Nunca. No mientas. No mientas. Me está incomodando muchísimo mi cosa. Porque si mentís, tu pelo se va a quedar mal. Fabi, ¿podemos perdonarnos ya por todo el mal que nos hemos hecho y seguir adelante? Yo creo que tenés que hacer todavía un par de méritos. O sea, yo otra vez. Sí, porque vos fuiste el que fallaste conmigo. Vos fallaste conmigo. ¿Puedes dejar de poner el peluche por tu tití, por favor, te pido? No, pero... No, peor. Es que ahí... Bueno, ahí, perdón. Ahí es mejor, sí, sí. Ya. ¿Qué tiene que pasar para que volvamos a lo de antes, tener un programa juntos? Y es un proceso. Es un proceso. Vos la cagaste conmigo. Y yo así... Yo soy muy confianzuda. Y después parece que mi corazón se cierra. Hasta que se vuelva a abrir, ¿verdad? Claro, pero por un trabajo previo. Yo creo que Will está pasando el mejor momento de su vida con las frases que de repente tira Fabi. Fabi. ¿Qué pasó, Lulax? ¿Nosotros qué somos? Y ahora mismo, indefinido realmente. ¿No está todavía definido qué significa eso? Todavía. Pero estoy segura que lo nuestro tiene fuerza, así como los corpiños de la madrina de Guaraní. ¿Qué? ¿Decís eso porque no existe o por qué? No, porque no se le escapa un pezón y está ahí. Pero siempre eso no es un presente. corpiño. No, pero los corpiños que tiene yo calculo que... Deben de ser fuertes. Mucho. Sí. Así yo creo que es lo nuestro, a pesar... ¿Y conoces el hilo rojo? El corpiño rojo es en este caso. Ah, ok. El hilo rojo. El hilo rojo. Bueno, gracias por venir, Fabi. A ustedes por la invitación y discúlpame la llegada tardía. Es que empezó a llover y yo dije, yo literalmente después me levanto a las 8:22 por ahí. ¿Dónde estás, Fabi? Mensaje de Lauri. Y después dije, no puedo dejar de ir porque hay raudal. Claro. Porque Lulax de seguro va a querer que le acerque a algún lugar. Sí. Ah, o sea, tipo las veces que vos me llevaste a la parada y eso era para echarme en cara hoy nomás. No, jamás. De corazón. Hablando un poco de la madrina de Guaraní, tenemos imágenes de Fabi Martínez cuando era madrina del club Porvenir. Adelante, por favor, demonio, con las imágenes. Mira. Mira un poco Fabi Martínez. Estaba con un muchacho muy parecido a Dami. Estaba con un muchacho. Ah, mira, Dami. Esa es la versión barra brava de Dami y esa es la versión de Rufo. Sí. Rufo de barra brava. Mira, y tenía una bandera que parece que era de Bolivia, ¿puede ser? Cuando eso todavía no le conocía aquí, ¿no? Pero ahora una bandera jamaiquina. Mira, Fabi, ¿eso hace cuántos años fue? ¿2006 era? 2009. 2009. 2009. ¿Cómo vos conseguiste esa foto? Por favor. Un no segundo, voy a hacer acá el cálculo. sabes todo lo que yo busqué esa foto. Vos no te hacés idea 2009 y no sé cómo llegó. Menos 2026. 26. Hace 17 añotes. Hace 17 añotes. Tenía 14 años. Bueno, no voy a hacer ningún tipo de comentario de eso. Nada, muy feliz, Fabi, de tenerte el día de hoy acá. Gracias por la foto. ¿Se emociona? Gracias por la manzana también. Ojalá te envenene bien rápido.
Ojalá que... Fabi, ¿por qué no me deseas el mal a mí? Jamás. Yo lo único que deseo es que la próxima pareja que tengas te pueda dar lo que yo no te di, como por ejemplo veneno. Solo eso. Pero, espera un rato, ¿por qué dice la próxima pareja que tengas? Laboral. ¿Ya le mandé saludos a Marlon? Ya estará desayunando hasta ahora. Bueno, vos decís que no se enoja porque viniste. No, yo le dije, me tengo que ir a lo de Lulax, chau. Y le cerré la puerta en la cara y salí. Sí. Ya cambió la cerradura seguramente, pero bueno. Cualquier cosa, si te quedas afuera, te puedo invitar a vivir adentro de la casa de mis padres. Porque así, un tiempo se viralizó un mensaje que yo mandé que decía así: hola hermosa, ¿cómo estás? Soy Lulax, el streamer número 1 del momento. Te invito a vivir conmigo en casa de mis padres. Sí. Es lo que hay que hacer, es lo que hace un hombre. Es lo que hace un hombre. Sí, pero señor. vi que la pared ya está toda pintada, todo tiene azulejito ya una parte. Hay niveles. Ya no le hace falta revoque, dicen allá. Mucho tiempo tuve para revocar a Cue cuando no trabajaba. Sí, señor. Acá la gente está enviando mensajitos. Qué raro que Fabi no trajo sus jeans globo. Dice, no sé a qué se refiere. Por la lluvia. Bueno, justo a tiempo llegué a ¿por qué lo que hace un muñequito nomás y Lulax? ¿Viste? Porque estaba toqueteando ahí. Ay, más déjale. Me gustó mucho el desfile de Fabi. Dicen acá que vuelva Fabi. Le puso laxante a la manzana. Dicen que mi amiga tiene antena, pero no. O sea, no sé. No me molestaría igual porque es mi amiga. No. Se mandó. Fabi está toqueteando con intención el peluche. El peluche. Dicen. Ojo ahí. Sí. O sea que Fabi salió de no pensé pasar por esto para quedarse en Lulax Supremo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esa es la noticia que tenemos para el día de hoy. Fuerte el aplauso, por favor, para Fabi. Bienvenida a Lulax Supremo. Realmente los días... ¿Y los aplausos? No, acá no tienen ganas de trabajar, no te preocupes. ¡Qué fuerte! Los días de... bueno, vamos. Vamos. Los días después de que anunciamos que ya nos íbamos a trabajar juntos, realmente fueron muy difíciles para mí. No podía dormir, de repente me despertaba, tenía pesadillas. ¿Viste esa vez que vos dormís y en tu sueño te tropezabas y te despertabas así? Podemos hacer la paz ya. Sí. Pero tenés que pedirme disculpas también vos a mí. ¿Por qué? Y porque vos un día desapareciste nomás. No, yo te avisé. Por diferencias con terceros, no conmigo. Pero yo te avisé a vos de primero que al tercero. ¿Ah? Solíamos tomar vino en cartón en la gradería del Porvenir. Zombie, soy Fabi, dice. Zombie, saludos a la gente del Porvenir. No sé si todavía existe la barra. Y celosa y Fabi dicen acá. ¿Vos mirás los culos que aparecen en el Fiu Fiu? No. Cierro mi ojo, de hecho tenemos prohibido ver eso. Bueno. Porque eso es de no pensé pasar por esto. Bueno, está bien, porque el culo de hoy está muy lindo. Eso dije yo. ¿Vos no viste? ¿Ustedes no vieron? Bueno, gracias Fabi por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Nuevamente, espero que me invites el desayuno. ¿Te parece que cerremos el stream con un abrazo? Dale. Símbolo de nuestra nueva paz. Sí. Ahí enfrente luego. Bueno. Ay, jue. Tipo, están haciendo un acorio de lo que va a ser nuestro abrazo acá. Cero orgánico, cero real. Acusado... Mentira. Bueno, gracias por vernos, gente. Esto fue todo de Lulax Supremo. Despedimos con Fabi con un abrazo. Y este es el inicio de una nueva era. Chao. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.